Normas básicas de la contabilidad. La contabilidad está reglamentada por la Ley 2649 de 1993. Artículo 5. Definición. Las normas básicas son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que ésta goce de las cualidades indicadas en el artículo anterior. Artículo 6. Ente económico. El ente económico es la empresa. Es la actividad económica organizada como la unidad respecto de la cual se predica el control de los recursos. Artículo 7. Continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. El evaluar la continuidad de un ente económico debe tenerse en cuenta que asuntos tales como los que señalan a continuación pueden indicar que el ente económico no continuará funcionando normalmente. Primero, tendencias negativas, pérdidas recurrentes, deficiencias de capital de trabajo, flujos de efectivo negativos. 2. Indicios de posibles dificultades financieras, incumplimiento de obligaciones, problemas de acceso al crédito, refinanciaciones, ventas de activos importantes. Tercero, otras situaciones internas o externas, restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas, catástrofes naturales. Artículo 8. Unidad de medida. Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en la misma unidad de medida. Por regla general se debe utilizar como unidad de medida la moneda funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente principalmente obtiene y usa efectivo. Artículo 9. Periodo. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de sus operaciones. Por lo menos una vez al año, el corte del 31 de diciembre, el ente económico debe emitir resultados financieros de propósito general. Artículo 10. Valuación o medición. Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Su sujeción a las normas técnicas son criterios de medición aceptados al valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente. El valor o costo histórico es el que representa el importe original consumido u obtenido en efectivo o en su equivalente en el momento de realización de un hecho económico. Con arreglo a lo previsto en el decreto, dicho importe debe ser reexpresado para reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Valor actual o de reposición es el que representa el importe en efectivo o en su equivalente que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación en el momento actual. Valor de realización o de mercado es el que representa el importe en efectivo o en su equivalente el que se espera sea convertido en efectivo o liquidado en un pasivo. En el curso normal de los negocios se entiende por valor neto de realización el que resulta de deducir del valor de mercado los gastos directamente imputables a la conversión del activo o a la liquidación del pasivo, tales como comisiones, impuestos, transportes y empaque. Valor presente o descontado es el que representa el importe actual de las entradas o salidas netas en efectivo o en su equivalente que generaría un activo o un pasivo. Una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa pactada o a la falta de esta, la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de certificados de disposición a términos de un plazo de 90 días, DTF, la cual es certificada periódicamente por el Banco de la República. Artículo 11. Esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal. Artículo 12. Realización. Solo puede reconocerse en hechos económicos realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos en uno u otro caso razonablemente cuantificable. Artículo 13. Asociación. Se debe asociar en los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos incurridos para producir
tales ingresos registrados, unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. Cuando una partida no se puede asociar con un ingreso, costo o gasto correlativo y se concluya que no genera beneficio o sacrificio económico, debe registrarse en cuentas de resultados en periodo corriente. Artículo 14. Mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente económico obtiene utilidad o excedente en un periodo únicamente después de su patrimonio al inicio del mismo, incluidas las transferencias de recursos u otros actos realizadas conforme a la ley haya sido mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto al patrimonio financiero aportado o del patrimonio físico operativo. Artículo 15. Revelación plena. El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los cambios que éste hubiese experimentado, los cambios de patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo. La forma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de propósito general, de las notas a los estados financieros, de información suplementaria y de otros informes tales como el informe de los administradores sobre la situación económica y financiera del ente y sobre lo adecuado de su control interno. También contribuyen a este propósito los dictámenes o informes emitidos por personas legalmente habilitadas para ello, que hubieran examinado la información con sujeción a las normas de auditoría general aceptadas. Importancia relativa a materialidad. El reconocimiento y presentación de los hechos económicos deben hacerse de acuerdo con la importancia relativa. Un hecho económico en materia cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Al preparar estados financieros, la materialidad debe determinar una realización al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. Artículo 17. Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar las alternativas que tengan menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos o de subestimar los pasivos y los gastos. Artículo 18. Características y prácticas de cada actividad. Procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, la contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonables impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico.